Bienvenidos a este oscuro y retorcido relato. Hoy te contaré la historia completa de Bendy and the Ink Machine, un juego de terror en primera persona con una estética de dibujos animados de los años 30, pero con una atmósfera inquietante y una historia llena de secretos y horrores. Nuestro protagonista, Henry Stein, regresa a su antiguo trabajo en el estudio de animación de Joy Drew, solo para descubrir que algo siniestro ha sucedido. Criaturas de tinta caminan por los pasillos y la oscuridad oculta verdades aterradoras. Ponte cómodo y prepárate, porque esta historia es más macabra de lo que imaginas. Henry Stein no había pisado el estudio de Joy Drew en más de 30 años. La carta de su antiguo jefe era extraña, una invitación a ver algo especial. Sus manos temblaban ligeramente al empujar la puerta de madera envejecida. El sonido del metal oxidado de las bisagras resonó en el silencio absoluto del lugar. La luz era tenue, filtrándose a través de persianas rotas, iluminando un pasillo largo cubierto de polvo y telarañas. El aroma a papel viejo, tinta seca y humedad lo envolvió de inmediato. Avanzó con cautela, observando las paredes decoradas con bocetos amarillentos de personajes que una vez animó con sus propias manos. Bendy, Boris y Alice Ángel lo miraban desde las hojas como si hubieran estado esperándolo. Algo en ese lugar le resultaba equivocado. No era solo el abandono, sino la sensación de que alguien más lo observaba. Las tablas del suelo crujían bajo sus pasos mientras exploraba el antiguo estudio de animación. Recordó las tardes en que el lugar estaba lleno de vida, risas, discusiones sobre plazos de entrega, la emoción de dar vida a los dibujos. Pero ahora, solo había eco y sombras. Pasó junto a la sala de proyección, donde aún se encontraban algunas bobinas de película, pero lo más inquietante era el proyector encendido, proyectando en la pared un bucle infinito de Bendy saludando. ¿Quién dejó esto funcionando?, murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Tras recorrer varios pasillos, encontró la enorme sala donde se erguía la legendaria máquina de tinta. Joy hablaba de ella con pasión, asegurando que haría historia en la industria de la animación. Ahora, la estructura de metal parecía una bestia dormida, cubierta de manchas de tinta seca, con tuberías goteando un líquido negro y espeso. Henry sintió una punzada de inquietud al acercarse. En la sala contigua, algo llamó su atención, una mesa de sacrificio improvisada con un cadáver grotesco sobre ella. Boris el lobo, pero no de la forma que él recordaba. Era como si su versión animada hubiera cobrado vida y luego, hubiera sido asesinada. ¿Qué demonios es esto?, susurró, sintiendo su estómago revolverse. El silencio se rompió cuando la máquina de tinta se activó sola, las luces parpadearon y un estruendo llenó el estudio. El suelo tembló bajo sus pies y Henry sintió el instinto de huir, pero entonces lo vio, una silueta negra con la sonrisa de Bendy, pero retorcida y macabra, emergió de las sombras. Sus ojos brillaban con un fulgor inhumano. Henry retrocedió, sintiendo como el pánico lo paralizaba. La criatura se movía con torpeza pero con una intención clara, ir tras él. El suelo cedió, y Henry cayó por un agujero oscuro, golpeándose la cabeza antes de sumergirse en la tinta. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la silueta del demonio de tinta observándolo desde el borde del agujero. La conciencia regresó lentamente a Henry. Sus dedos rozaron el suelo húmedo y frío. Se incorporó con dificultad y descubrió que estaba en una nueva sección del estudio. Todo era más oscuro aquí. La tinta goteaba de las paredes y el ambiente olía a humedad rancia. Las tuberías sobre su cabeza crujían con cada gota de tinta espesa que caía. Un extraño altar con símbolos desconocidos se erguía frente a él. Henry sintió un escalofrío al verlo. ¿Un ritual? ¿Quién lo había hecho y por qué? A medida que avanzaba, encontró mensajes pintados con tinta en las paredes: Bendy vive, la tinta lo consume todo, él nos salvará. Todo indicaba que alguien adoraba a Bendy como si fuera una entidad divina. Entonces escuchó un sonido, pasos lentos, deliberados. Henry se escondió tras una estantería rota y observó a un hombre caminar por el pasillo. Llevaba una máscara tosca con la cara de Bendy y vestía un uniforme viejo de animador empapado en tinta. El profeta nos guiará. Él nos salvará, murmuraba el hombre con devoción enfermiza.
Era Sammy Lawrence, el exdirector musical del estudio. Henry recordó haber trabajado con él en varias ocasiones, pero ahora parecía otra persona. Su voz era rasposa, su piel estaba cubierta de tinta y sus ojos brillaban con locura. Antes de que pudiera reaccionar, Henry sintió un golpe fuerte en la cabeza. Todo se volvió negro. Despertó atado de pies y manos en una sala iluminada por velas. Sammy estaba frente a él, rezando en voz baja. «Bendy, mi señor, acepta este sacrificio. Déjame libre de esta prisión de tinta». Henry forcejeó, pero las cuerdas eran fuertes. Sammy alzó un hacha y se preparó para degollarlo. Pero entonces, la atmósfera cambió. Un rugido profundo resonó en la habitación. Bendy había llegado. Sammy giró con terror en su rostro. «No, soy tu siervo. Te he servido fielmente». Pero la criatura no mostró piedad. La tinta se arremolinó y Sammy fue arrastrado a la oscuridad con un grito aterrador. Henry aprovechó la confusión para liberarse y correr. Recorrió los pasillos oscuros mientras Bendy lo perseguía. La criatura no caminaba, se deslizaba entre las sombras, como si fuera parte de ellas. Finalmente, Henry encontró una puerta que se abrió justo a tiempo. Al otro lado, una silueta esperaba por él. Era Boris el lobo, pero esta vez estaba vivo. Henry y Boris se observaron por un momento en silencio. El lobo animado no habló, pero su expresión reflejaba cierta confianza. Lentamente, le ofreció una linterna y señaló el pasillo. «¿Quieres que te siga?», preguntó Henry, aunque sabía que no obtendría respuesta. Boris asintió levemente y comenzó a caminar. Henry no tenía otra opción, así que lo siguió hacia lo desconocido. El lugar era más grande de lo que parecía. Pasillos interminables, puertas bloqueadas y la tinta filtrándose por los suelos. Boris, aunque silencioso, parecía conocer el camino. De vez en cuando se detenía y olfateaba el aire, como si sintiera algo. Henry empezó a notar que no estaban solos. Sombras se movían a la distancia, siluetas deformes observándolos desde la penumbra. En una habitación más amplia, encontraron un viejo comedor con restos de comida enlatada. Boris recogió una lata y se la ofreció a Henry. «¿Para mí?», preguntó con una leve sonrisa. Boris asintió y se sentó a su lado. En ese momento, Henry entendió que su nuevo compañero no solo era un superviviente, sino su única esperanza de salir de allí con vida. Henry y Boris avanzaron a través de pasillos más industriales, llenos de enormes archivadores y oficinas. Aquí era donde Joy Drew guardaba los secretos del estudio. Documentos cubiertos de tinta, proyectos inacabados y una sensación de que la historia que conocían estaba incompleta. Al intentar cruzar una puerta, esta se bloqueó. De repente, un chillido metálico resonó en la distancia. Algo los estaba observando, y estaba a punto de salir de su escondite. Henry despertó en una celda improvisada, con el sonido de gotas de tinta golpeando el suelo. La luz parpadeante de una bombilla rota iluminaba el rostro de una mujer. Alice Ángel. Pero no la versión deformada y corrupta que había visto antes, sino una más estable. A su lado, otro Boris, aunque diferente. «No tenemos mucho tiempo», dijo la mujer con una voz serena, pero firme. «Si quieres sobrevivir, debes confiar en nosotros». Su nombre era Allison Ángel, y junto a ella estaba Tom, una versión más ruda y mecanizada de Boris. Ambos le explicaron que había un solo camino para salir: enfrentarse a la bestia de tinta y acabar con el ciclo eterno. Con la ayuda de Allison y Tom, Henry avanzó a través de las últimas secciones del estudio. Cada pasillo estaba cubierto de tinta, el aire era denso y pesado. El sonido de pasos retumbaba en la distancia, cada vez más cerca. Finalmente, Henry llegó a la gran sala de Joy Drew, donde la verdad lo esperaba. Cartas, bocetos y experimentos revelaban la oscura realidad. La máquina de tinta no solo traía personajes a la vida, sino que atrapaba almas dentro de ellos. Joy Drew había tratado de inmortalizar su trabajo, pero lo que creó fue un infierno viviente. Cuando Henry entró en la última sala, la tinta comenzó a arremolinarse y una figura titánica emergió. Era Bendy, en su forma más aterradora, la bestia de tinta. Sus ojos brillaban con un odio insondable,
Su cuerpo se contorsionaba de manera antinatural. La persecución fue brutal. Henry corrió entre las sombras, esquivando ataques mientras buscaba una forma de detener a la criatura. Finalmente, encontró la única salida, una vieja proyección de cine titulada El Fin. Con cada esfuerzo, Henry activó el proyector, y en cuanto la película comenzó a rodar, la bestia de tinta se detuvo. Se retorció, rugió, y poco a poco la tinta comenzó a disolverse en la nada. El estudio tembló, y todo se volvió blanco. Cuando Henry abrió los ojos, ya no estaba en el estudio. Se encontraba en una pequeña casa, con Joy Drew frente a él. «Déjame contarte una historia, Henry», dijo Joy, con una leve sonrisa en los labios. Todo volvía a empezar. ¿Fin? ¿O un nuevo comienzo?